noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablarles un poco más sobre la anatomía del cerebro. Primero, los integrantes: Gómez Legoa, Sheila Danixa, Punchaya Palomino, Kiara Carolina, Pardavé Hernández, Juan Diego. Empezamos con, ¿qué es el cerebro? El cerebro es uno de los órganos más bellos, delicados y complejos del organismo. Están compuestos por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos constituyen la mayor parte de la superficie cerebral y se hallan incorporados principalmente por un cuerpo calloso. El cerebro se encuentra en la parte superior del cuerpo, dentro de la cabeza. El cerebro también nos permite pensar, nos permite mostrar nuestras emociones, recordar momentos que hemos pasado y tener opiniones. Cabe resaltar que el cerebro es el único órgano protegido por una bóveda ósea. Anatomía. Representa el 1.5 o 2% del peso corporal. Está compuesta por unos 100 o 15 millones de neuronas, que a su vez pueden formar unas 20.000 interconexiones, superando 100 veces a la actualidad de la red telefónica mundial. En esta superficie, que es en un instante puede elegir una de las 100 billones 400-700 expresiones que posee en un lenguaje. Le doy pase a mi compañera Kiara, que va a explicar un poco más sobre el cerebro. Yo, continuando con la exposición, voy a hablar sobre los hemisferios cerebrales. Hay dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que está relacionado a lo lógico-matemático y a la comprensión, y el hemisferio derecho, que está relacionado a la creatividad. Los dos hemisferios cerebrales constituyen el 85% del peso cerebral. Según las estadísticas, el peso del cerebro humano oscila entre los 1.360 gramos. Por otro lado, cada hemisferio presenta tres caras, una lateral, otra media y otra basal. Ambos hemisferios encierran en su interior otras estructuras anatómicas que forman parte del sistema límbico y tronco cerebral. Cada hemisferio se distinguen en sustancia gris y sustancia blanca. Vamos a hablar un poco de la sustancia gris o la corteza cerebral, de unos 2 o 3 milímetros de espesor, formada por capas de células amielínicas, es decir, sin vaina de mielina que las recubra. Debido a los numerosos pliegues que representa la superficie cerebral, es unas 30 veces mayor que la superficie del cráneo. Estos pliegues forman las circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras que delimitan áreas con funciones determinadas divididas en 5 lóbulos. 4 de los lóbulos se denominan frontal, parietal, temporal y occipital. El quinto lóbulo es la ínsula, que no es visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la cisura de Silvio. Los lóbulos frontal y parietal están situados delante y detrás respectivamente de la cisura de Rolando. La cisura parieto-occipital separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. La sustancia blanca más interna, constituida sobre todo por fibras nerviosas amielínicas que llegan a la corteza cerebral. Los surcos y circunvoluciones. El cerebro está repleto de surcos que delimitan circunvoluciones. La disposición y forma de estas circunvoluciones y surcos varía enormemente, no solo de persona a persona, sino también entre ambos hemisferios del mismo cerebro. Hay surcos estadísticamente más constantes en su anatomía, como la cisura de Silvio y la cisura de Rolando, de los cuales nos valemos para establecer los límites entre los 4 lóbulos que forman los hemisferios. Estos 4 lóbulos se llaman lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Todos ellos, salvo el lóbulo parietal, tienen presencia en la 3 superficie del cerebro. El lóbulo parietal, en cambio, solo presenta superficie lateral y medial, más no la basal. Le doy el paso a mi compañero Juan Diego. No, yo le voy a hablar sobre el cerebro, que tiene 3. El anterior
y es la parte más voluminosa y compleja del cerebro humano. También se llama telencéfalo. En su interior encontramos al tálamo, hipocampo y hipófisis. Por otro lado, la parte más externa se denomina corteza, córtex o materia gris. Ahora el medio, también conocido como mesencéfalo, y se encuentra debajo de la parte central del telencéfalo. Y el posterior se encuentra debajo de la parte posterior del telencéfalo, y asimismo abarca el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo. Ahora le doy paso a mi compañera Kiara para que continúe la exposición. Vamos a hablar sobre el tálamo. El tálamo es la agrupación de neuronas que analiza y dirige las señales sensoriales a los centros especializados. Asimismo, dirige las señales sensitivas a los puntos apropiados de la corteza cerebral. También se encuentra el hipotálamo, ubicado en el centro de la base del encéfalo. Es el responsable de la regulación de la temperatura corporal, controla el flujo sanguíneo, el apetito, el ciclo sueño-vigilia y la actividad hormonal. El sistema límbico es lo que rodea las partes medias del cerebro, sobre todo el hipotálamo. Tiene especial control sobre las emociones y la conducta. Aquí es donde se encuentra la amígdala, que es el control emocional, y el hipocampo, que es el almacenamiento de experiencias sensitivas. Nos encontramos con el cerebro, empezando primero por el lóbulo frontal, que está representada en un color rojo. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de informaciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Después nos encontramos con el lóbulo parietal, que está representado en un color azul. El lóbulo parietal se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. También está implicado en el conocimiento de los números y control de movimientos. Nos encontramos con el lóbulo temporal, representado de un color amarillo. El lóbulo temporal se encuentra a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o la cisura de Rolando, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria, lo cual se encuentra en el hipocampo. El lóbulo temporal es fundamental para el reconocimiento de rostros y de voces. Una lesión en esta área podría provocar incapacidad para reconocer caras. Seguimos con el lóbulo occipital, que está representado de color verde. El lóbulo occipital es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro por detrás de los lóbulos parietal y temporal. Este lóbulo se encarga de la interpretación de imágenes, de la visión y del reconocimiento espacial. Seguimos con el cerebelo, que está representado de un color gris. El cerebelo es la porción del encéfalo ubicada en la región posterior de la cabeza entre el cerebro y el tronco encefálico. El cerebro procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar los movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Por último tenemos la médula espinal, representada de un color negro. La médula espinal es una estructura cilíndrica ligeramente aplanada en sentido anteroposterior, localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo. Y el pasa a mi compañero Juan Diego, quien le va a dar una pequeña conclusión acerca de lo que hemos expuesto. Bueno, podemos decir que el cerebro posee una elevada capacidad de memoria y este está almacenado en diferentes partes del mismo. Y también se puede decir que el cuerpo humano es importante para todos y para uno mismo porque el cerebro tiene muchas funciones. Y el estudio de la mente o el cerebro humano ha dado grandes avances, pero aún tiene grandes retos para seguir descubriendo las bases del funcionamiento.
que hemos realizado nosotros para hacer la representación del cerebro. Gracias.